Son las 7:49 y es con mucho placer que recibimos en RPP al internacionalista Farid Cajat, profesor de la Universidad Católica y de la Academia Diplomática del Perú. Señor Cajat, muy buenas noches y bienvenido a RPP. Gracias, buenas noches. Vemos con frecuencia sus artículos y las entrevistas que usted concede sobre temas internacionales. En este caso, no ha querido ofrecer una entrevista a la República sobre las elecciones en el Perú. ¿Qué lo ha llevado a querer pronunciarse sobre un problema interno peruano? Bueno, lo que hay que tener en cuenta es que estas entrevistas son muy extensas y al ser editada algunos temas quedan fuera. En esta ocasión los temas internacionales son los que tendieron a quedar fuera, pero digamos la entrevista tenía un contenido más amplio de temas internacionales. En ese sentido, probablemente me haya metido en camisa de 11 varas de manera involuntaria. No, no se preocupe por las camisas de 11 varas, que acá somos sastres sumamente complacientes con los clientes. No, quiero comprender lo que dice porque me ha llamado la atención varios de los puntos. A comenzar por el título, en el que usted afirma, es el título que le pone la República, no sé si corresponde exactamente. No, es correcto. No, la edición... Todo lo que está ahí lo dije. De acuerdo, muy bien. Sí, entonces, el tema central es que usted discierne riesgos autoritarios en los dos candidatos. Sin duda. En el caso del fujimorismo, por 30 años de acción política, incluso desde la oposición, llevándonos a la inestabilidad que hemos tenido en los últimos 5 años. Fueron protagonistas de ello. En el caso de Perú Libre, por sus propias proclamas. Tanto, bueno, ahora ya se ha dicho que el ideario y programa que está contenido en Internet ya no representa la candidatura de Pedro Castillo, pero el propio Castillo ha dicho cosas que podrían ser interpretadas como amenazas autoritarias respecto a la Defensoría del Pueblo, respecto, aunque hay luego una corrección, respecto al Tribunal Constitucional y respecto a los mecanismos para convocar una asamblea constituyente. Ahora bien, usted parece que constata que lo más característico del electorado peruano es que una inmensa mayoría de los votantes quieren cambios, más o menos moderados, pero que la expectativa de cambio se acerca al 90% y que el candidato que no entienda esto o el que lo entienda mejor tendrá más posibilidades de éxito. Sí, me baso en 2 encuestas, la del IEP y la de Ipsos, y ambas coinciden en eso. Además, me parece que los peruanos en promedio tenemos una visión más sofisticada del tema de lo que es habitual en el debate político, porque se habla de el modelo en singular como si fuera un todo autocontenido que o se acepta en su totalidad o se rechaza en su totalidad, cuando, como vemos en la encuesta, más de la mitad de los peruanos entienden que hay elementos dignos de preservar: la estabilidad macroeconómica, la apertura económica al exterior, la prioridad de la inversión privada como fuente de generación de riquezas y, en la medida que existe, el mercado como mecanismo de asignación de recursos. Pero claramente hay temas que deben ser corregidos. Por ejemplo, incluso en el mejor escenario posible, lo que se destina a salud pública no alcanza para una salud pública gratuita y de calidad para los peruanos que no pueden pagar salud privada, por ejemplo. Claro. Ahora bien, usted quiere subrayar que el tema ideológico, que el enfoque ideológico de los problemas no es relevante para la mayoría de los electores. Y no solo en el Perú. Cuando uno ve encuestas como el Latinobarómetro, porque se ha hablado tanto en el Perú como en otras regiones de giros tanto a la derecha o hacia la izquierda, dependiendo del caso, y cuando uno ve encuestas como el Latinobarómetro, hay gente que no se ubica a sí mismo en el espectro político, una escala de 0 a 10, donde un extremo es extrema derecha y el otro es extrema izquierda, y los que se ubican mayoritariamente en torno al centro. Entonces, si hay un voto significativo por la izquierda, como lo ha habido en el Perú en la última elección, o en todo caso mayor a lo habitual, no necesariamente es por variaciones en, las preferencias ideológicas de la mayoría de los ciudadanos. Creo que los ciudadanos aquí y en otras partes evalúan las circunstancias en función al desempeño de los actores políticos, ¿no? Y subraya usted que específicamente respecto de la pandemia, ¿cuál es la influencia que cree usted que ha tenido la manera como el Perú ha vivido y ha enfrentado la pandemia sobre los resultados de la primera vuelta?
Bueno, nuestro modelo tenía al menos una característica fundamental: generaba crecimiento. Uno podía discutir otros aspectos del modelo, pero generaba crecimiento, aunque claro, eso también tenía que ver con las circunstancias internacionales, no eran únicamente las bondades del modelo. Bueno, durante la pandemia el año pasado hemos tenido la mayor caída del producto en la región, salvo por Venezuela. O sea, nuestra economía tuvo un desempeño peor que casi todas las economías de la región latinoamericana, que además ha tenido un desempeño peor que el promedio internacional, y ni siquiera obtuvimos a cambio una reducción significativa de nuestra tasa de mortandad por cada 100.000 habitantes, hablando de muertes causadas por el COVID. De hecho, según el diario Financial Times, tuvimos la mayor tasa de mortandad del mundo en algún momento. Entonces, la pandemia ha desnudado los límites de tanto nuestra estrategia de crecimiento como de nuestro sistema de salud. Claro, algunos dirán, y de hecho hay elementos para decirlo, buena parte del problema estuvo en la gestión pública, ¿no? No eran necesariamente las condiciones previas las que explican el mal desempeño, pero las condiciones previas tampoco eran buenas. Sí, sostiene usted por otra parte que no cree que los debates puedan tener mucha influencia en el voto de la segunda vuelta. Me baso en encuestas a nivel local y nacional e internacional, ¿no? Para empezar, hay una proporción significativa de la población que no ve los debates y se entera de los debates por lo que se deben llamar el spin-off, los intentos de distintos actores de interpretar el debate de acuerdo a su perspectiva particular. Pero además, digamos, hay otro problema, y es el hecho de que entre los debates y el día de la elección pasa un determinado tiempo y habitualmente el efecto del debate se tiende a desvanecer en ese plazo. Por no mencionar que, como digo, el cambio en la orientación de la intención de voto no suele ser muy grande, y aquí la diferencia entre ambos candidatos en todas las encuestas es más de un dígito. Por otro lado, precisamente porque Keiko Fujimori tiene tanta experiencia como candidata, 3 elecciones consecutivas, y Castillo es tan novato, Castillo se beneficia de tener expectativas muy bajas. Es lo que pasó en parte con George Forsyth. Con tener una estrategia de cautela que evite cometer errores muy gruesos, habitualmente este tipo de candidatos terminan teniendo un resultado mejor del esperado en los debates presidenciales. Usted constata que hay una imagen generalizada muy negativa de Venezuela, tanto desde el punto de vista económico cuanto desde el punto de vista de las libertades y de la democracia. Bueno, lo vemos con la presencia de más de 1 millón de venezolanos en nuestro país. Pero sostiene, sin embargo, que el temor a que el Perú se pueda volver como Venezuela no es una realidad fuerte en nuestra sociedad. Bueno, si aquí el temor es a que haya un gobierno de izquierda con aristas autoritarias, probablemente deberíamos estar viendo el modelo boliviano, no el venezolano. O sea, Venezuela es precisamente un ejemplo tan desastroso que es difícil que alguien en su sano juicio quiera copiar eso. Pero si, por ejemplo, Castillo decidiera hacer un gobierno más del estilo de Evo Morales, podría desplegar aristas autoritarias. Él ya ha dicho que no se va a presentar a la reelección. O sea, no va a introducir la reelección inmediata en la reforma constitucional que plantea. Pero, por ejemplo, podría intentar, como acaba de hacer Bukele en El Salvador, como hizo el fujimorismo en el pasado en el Perú, copar instituciones contraloras como el Tribunal Constitucional. Entonces, digamos, como hizo Evo Morales, dicho sea de paso, ¿no? Entonces, porque además el modelo de Morales implica una situación en la cual económicamente no hay un descalabro, más bien hay un crecimiento sostenido a lo largo del tiempo. Entonces, si hay un temor a lo que puede hacer la izquierda en el gobierno y desplegar aristas autoritarias, yo diría que en todo caso ese temor sería más del tipo boliviano que venezolano. Lo último que añadiría sobre esto es que además, si alguien quisiera desde el gobierno desplegar aristas autoritarias, no lo haría de inmediato, al menos ese sería mi cálculo, si yo estuviera en ese escenario y deseara hacer esas cosas, cosa que por suerte no es el caso. Y yo esperaría a fin de año, cuando la mayoría de la población esté vacunada, 1, y 2, cuando la economía esté creciendo a tasas más altas que en este momento. Usted ha hecho referencia al
presidente del Salvador, Bukele, quien ha favorecido que su mayoría parlamentaria destituya a los jueces constitucionales y al fiscal de la nación. Pero eso supone tener mayoría parlamentaria, cosa que él consiguió en elecciones separadas. No es el caso en el Perú. El hecho político mayor acá es la fragmentación de nuestro Congreso y el hecho de que cualquiera sea el próximo presidente no tendrá mayoría parlamentaria. No solo no tendrá mayoría parlamentaria, sino que en el caso de Perú Libre, incluso tras la alianza forjada el día de hoy con Juntos por el Perú, además de no tener mayoría, ni siquiera tienen la minoría necesaria para evitar una vacancia. Pero claro, yo me estaba proyectando un escenario en el cual lograsen cambiar la Constitución y eventualmente hubiese nuevas elecciones para una asamblea constituyente, ¿no? En ese escenario improbable, pero no imposible, es que se plantearía esa posibilidad. Muchas gracias, Farid Cajat, por su tiempo y por las explicaciones que nos ha hecho y por la entrevista magnífica que nos aclara y nos hace pensar en muchas cosas. La próxima vez esperemos poder contar con usted justamente sobre temas internacionales como Colombia, Salvador, Argentina, México y otras cosas que pasan también en otros continentes. Muchísimas gracias. Agradecería que me pregunten sobre eso. También, la próxima vez, pero que haya una entrevista como esta, aprovechamos. Muchas gracias y muy buenas noches. Termina nuestro programa acá, solo nos queda reiterarles que aunque hayan vacunas y más vacunas, como nos ha dicho ahora, 12 millones más vendrán de Pfizer, nada reemplazará la necesidad de poner el mayor cuidado en las reglas sanitarias que conocemos muy bien. El uso de mascarillas, evitar aglomeraciones, sobre todo bajo techo, y mantener una distancia social. Muchas gracias por su sintonía, que tengan buenas noches y mañana tenemos una nueva cita a las 7 para una nueva versión de las 5 de las 7. Buenas noches.